Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta tarde. Me da mucho gusto poder saludarte y también pues estudiar la Biblia junto contigo. Vamos entonces en esta hora a tener una oración antes de comenzar nuestro estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros durante toda esta semana. Permite que en estas santas horas de sábado que comienzan en esta noche de viernes, pues podamos sentir tu presencia. Que tu Espíritu Santo venga como un refrigerio a nuestras vidas. Que tu palabra nos restaure. Bendice a mi hermano, mi hermana que están escuchando este mensaje. Y danos palabras de salvación, palabras de restauración. Gracias por lo que harás en nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a buscar una historia que aparece en el Mateo capítulo 17. Mateo 17 comienza con la historia de la transfiguración. Y dice el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después, ¿de qué? Bueno, si leemos el texto como termina el versículo 16, recuerden que los capítulos y los versículos fueron divisiones que se hicieron para facilitarnos el estudio de la palabra de Dios y que la podamos memorizar. Pero todo era una misma carta. El Evangelio de Mateo era una sola carta, era un libro completo. Y en el versículo 28 del capítulo 16, Dios hace una profecía, da una profecía que muchas personas dicen que no se cumplió nunca. Dice ahí en el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y hay muchas personas que dicen esta profecía no se cumplió. ¿Por qué? Porque ya los discípulos murieron y ni siquiera Jesús ha venido todavía. Así que les mintió, los engañó, dicen algunos. Pero lo tremendo es que la respuesta está en el versículo 1 del capítulo 17, donde dice 6 días después. 6 días después de qué? De esta promesa, de esta profecía. Y ahora, ¿cómo es esto? Fíjense que Jesús nos dijo que todos iban a ver a Jesucristo en gloria, sino que algunos de los que estaban allí. ¿Quiénes fueron estos algunos? Bueno, los que él escogió. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Estos tres eran los más allegados de Jesús. Podemos decir que eran los favoritos de Jesús. Pero no porque Jesús los hizo sus favoritos, sino porque ellos se hicieron favoritos de Jesús. Eran los que más cerca estaban, los más aptos, los más dispuestos para el servicio. Eran estos tres. Siempre estaban ahí al alcance de Jesucristo. Y de estar cerca de Jesús, pues tuvieron una comunión tan estrecha que de hecho te digo, estos tres cumplieron un ministerio bien poderoso, precisamente por haber sido capacitados en mayor manera, por anhelar estar en la presencia de Dios. Porque anhelar estar en la presencia de Dios te hace semejante a Él, te da gloria, te da poder. Recuerden, los apóstoles estuvieron cerca de 20,000 horas en la presencia de Dios en 3 años y medio que estuvieron con Cristo. ¿Y recuerdas cómo fue la situación con ellos? Decían, por el poder de su palabra se sanaban los enfermos. La sombra pasaba por los enfermos, sobre los enfermos y eran sanados. ¿Por qué? Porque habían estado 20,000 horas, alrededor de 20,000 horas en la presencia de Dios. Así que estar en la presencia de Dios te da poder. Precisamente hoy estamos comenzando el sábado. Y precisamente el sábado es venir a la presencia de Dios. Y yo espero que en este sábado tú te hagas poderoso en fe, poderoso en espíritu, para que puedas vencer las acechanzas del enemigo y las batallas que tienes por delante en la semana que va a comenzar cuando termine mañana este sábado. Es importante que vengamos cada sábado a la presencia de Dios. Es triste que hay grupos que no entienden esto y creen que pueden ser fortalecidos, que pueden ser bendecidos sin venir a la presencia de Dios. El sábado es el día especial para eso, porque lo estableció Él.
Así que ahora viene Jesús 6 días después de haber hecho esa promesa y escoge a sus 3 favoritos y sube al monte con ellos. Y dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron a Jesucristo no como hombre, sino a Jesucristo Dios. Sus ojos vieron su gloria. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Estas 3 personas no fueron nunca más los mismos después que bajaron del monte. De hecho, ni siquiera querían bajar del monte. Querían vivir en esa experiencia, en esa atmósfera de adoración, en esa atmósfera de gloria. Y eso solo lo pueden disfrutar en esta tierra, como te decía, los que venimos en el sábado dispuestos a dejar atrás, dejar aparte las luchas de este mundo para rendirnos y reposar en los brazos de Jesucristo durante 24 horas contemplando su gloria. Y ahora cuando ellos ven esta majestuosidad gloriosa de Jesucristo, dice el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, ¿por qué viene Elías y Moisés hablando con él? Esto es algo que la gente también pregunta mucho. ¿Por qué vinieron Elías y Moisés? Pues Jesús estaba a punto de cumplir el ministerio por el cual se había hecho hombre y había venido la muerte en la cruz. Y ahora Moisés y Elías vienen precisamente para pedirle que por favor sus fuerzas no le falten. ¿Por qué sus fuerzas no le falten? Porque Moisés y Elías son hombres igual que tú y yo, pero son primicias. Se les dio el privilegio de estar en el cielo anticipadamente. Moisés como símbolo de aquellos que van a morir, pero que serán resucitados y llevados al cielo. Y Elías como símbolo de aquellos que irán al cielo sin conocer la muerte. Es decir, los que estén vivos al final del tiempo, cuando Jesús venga a buscarnos. Así que estos 2 hombres vinieron a rogarle a Jesucristo que por favor no sea derrotado en este ministerio que venía a cumplir y que saliera más que vencedor. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús fracasaba en su misión, estos 2 hombres tenían que regresar a la tierra. ¿Sí? Porque el único que nos da derecho, lo único que nos da derecho a estar en el cielo es la victoria que tuvo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y aunque ellos fueron como primicias, como anticipo de los que van a creer en Jesucristo en el tiempo del fin, ellos también son hombres. Si Jesús no triunfaba, también su derrota los afectaría a ellos. Y ahora vinieron a suplicarle, a fortalecerle, a pedirle, a suplicarle que aunque la humanidad fuera ingrata, aunque sea por ellos, triunfara. Porque ellos no querían volver a este mundo oscuro. Entonces, Pedro, impactado, en el versículo 4 le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Les construimos una casa a cada uno de ustedes, pero por favor no se vayan, queremos estar en tu presencia. Esto es lo que provoca estar en la presencia de Dios. Nadie que verdaderamente ha estado en la presencia de Dios desea salir de allí. Los sábados son un anticipo que Dios nos está dando para que sintamos las maravillas y el goce que vamos a sentir cada día por toda la eternidad en su presencia. Y lo más tremendo, que mientras todavía Pedro estaba hablando, versículo 5, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una confirmación nuevamente desde el cielo de que Jesús sí era lo que decía ser. Así que ahora estos discípulos que no solo vieron la gloria de Dios, sino que escucharon la voz de los cielos que le confirmaba
que Jesucristo sí era el Salvador del mundo, sí era el Hijo de Dios enviado para pagar nuestra deuda. Y todavía hay quien lo duda. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahora ellos estaban en una situación difícil, porque estaban escuchando la voz directamente de Dios de los cielos. Y no es cualquiera quien puede soportar la voz de Dios. Solo sus hijos, aquellos que han aprendido por el ejercicio de la fe y de la comunión, los que pueden escuchar la voz de Dios y mantenerse con vida y con fuerzas. Ahora estaban en un problema estos tres. Y dice que cuando Jesús los tocó, a nadie vieron sino solo a Jesús. Aquí hay otra cosa importante. Cuando los problemas vienen sobre ti, cuando estás metido en problemas, cuando quedas sin fuerza, cuando bajas los brazos, cuando estás a punto de rendirte y sientes que una mano te toca y levantas la vista, no vas a encontrar a los amigos que solo están contigo en los momentos de fiesta. No van a estar contigo ninguno, ni siquiera de tu familia. Cuando el momento difícil llega a tu vida y puedes levantar la vista, no verás a nadie sino solo a Jesús. Solo Jesús puede sostenerte en el momento de la prueba difícil. Solo Jesús puede sostenerte cuando te faltan las fuerzas, cuando estás a punto de rendirte. Hoy es un momento para mí especial para decirle a Jesús: quiero contemplar tu gloria en este día. La humanidad toda está pasando una situación terrible, económica y espiritualmente. Llevamos mucho tiempo sin trabajar, sin obtener dinero. Pero yo quiero en este día que comienza de sábado, levantar mis ojos al cielo y ver solo a Jesús. Porque solo Jesús puede resolver mis problemas económicos, mis problemas de enfermedad, mis problemas de salud, mis problemas de necesidades y sueños y planes. Y yo sé que a ti te ha pasado también muchas veces, que en medio de los problemas alzas tus ojos y solo ves a Jesús. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mira cuántos detalles le estaba dando Jesús y ellos no entendían. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Estaban confundidos por los conceptos judíos. Y ahora Jesús les responde en el versículo 11. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, los judíos esperaban a alguien que preparara el camino antes que el Salvador llegara. Y ese alguien fue enviado, Juan el Bautista. Y lo mataron como también mataron al Hijo de Dios. Los judíos estaban confundidos y están confundiendo todavía hasta hoy al mundo entero. Muchas iglesias cristianas hoy están confundidos en los eventos del tiempo del fin porque están concentrados en el concepto judío de la restauración del templo, de que si Jesús va a poner su reino o el Mesías va a poner su reino nuevamente en Israel. Eso literalmente no va a ser. El reino de David ya está establecido eternamente, porque es a través del reino eterno de Jesucristo que se va a establecer. Porque Jesús era de la raíz de David, simiente de Abraham. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, dice el versículo 13. Y ahora ellos entienden, pero hay algo interesante. Dice que cuando llegaron al gentío, porque abajo estaban los otros discípulos esperando, debajo del monte. Pero dice que llegaron y había un gentío
Y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que los instrumentos de Dios en esta tierra seamos tan incapaces! Ahí yo te pregunto, ¿cuándo fue que perdieron esta gente el poder? ¿Por qué esta gente fueron enviados con el propósito de sanar, de echar fuera demonios, de predicar la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que ahora eran incapaces para hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron de que Dios tiene un propósito con cada quien. Y se empezaron a sentir envidia de aquellos tres que se fueron con Jesús al monte. Y en medio de su envidia y su egoísmo y ambición de poder, perdieron toda la fuerza, todo el poder, toda la sabiduría que necesitaban, toda la humildad que necesitaban para que el Espíritu los pudiera usar para beneficio de los que les rodeaban. Dios tiene un propósito con cada quien y no te toca a ti juzgar por qué este hace esto, porque aquel hace lo otro. Cumple lo que Dios te ha dado a ti, lo que te toca a ti. El propósito de Dios era que estos tres vieran la gloria de Dios, pero el propósito era de que los demás se quedaran sustentando, capacitando, ayudando a sus hermanos. Hoy también tú y yo tenemos un propósito dado por Dios. No miremos quién está a un nivel más alto, quién está mejor económicamente. Olvídate de eso. Allí en el lugar donde Dios te puso, cumple el propósito por el que Dios te tiene. Y no permitas que la envidia entre en tu corazón, porque ese sentimiento horrible fue el que sintió el enemigo en el cielo, y mire las consecuencias que le trajo. Cumple tu propósito en esta tierra y Dios te va a bendecir. Cumple con lo que te toca y tú heredarás un reino eterno. Porque Dios al final no va a contar quién hizo más o quién hizo menos, sino quién cumplió con el propósito por el que Dios le ha traído. Que Dios te bendiga en este sábado y que puedas entender que de la mano de Dios podemos ser más que vencedores. Si entendemos cuál es su voluntad para nosotros, cuál es su propósito y lo llevamos a cabo conforme al poder de Dios. Busquemos una comunión con Dios en este día y veremos cuán fácil se nos hace dar frutos. Dios te bendiga en este sábado. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de servirte. Ayúdanos en esta hora a entender cuál es el propósito por el que nos tienes acá. Permite que al terminar esta oración lo hagamos con la seguridad de que estoy dejando a mis hermanos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, para que les bendigas, para que les restaures, para que les sanes, para que les salves. Danos un día de victoria en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.